Bueno, bienvenidos al último encuentro de este ciclo de charlas y conferencias magistrales organizados por la Fiscalía de Estado y la UPAC en homenaje al doctor Juan Carlos Casañez, titulado La abogacía del Estado ante un cambio de época. En primer lugar, les recuerdo que deberán mantener silenciados sus micrófonos y activadas las cámaras en caso de ser posible, y a su vez que deberán colocar sus nombres, apellidos y número de documento a los efectos de cómputo de asistencia en el chat. Asimismo, al finalizar la ponencia podrán realizar preguntas a través del curso. También les informo que durante la semana que viene recibirán un mail con las instrucciones necesarias para descargar los certificados del curso. Ahora bien, en el día de la fecha la charla estará a cargo del fiscal de Estado, doctor Juan Agustín Pérez Alsina, y tratará sobre las provincias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el caso Laca-Jonás. El doctor Pérez Alsina es abogado por la Universidad Católica de Salta y desarrolló diversas actividades académicas y políticas, las que de manera sintética paso a mencionar. Fue profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta y de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta. Miembro de la Comisión de Mercosur de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Embajador de Buena Voluntad de Israel. Convencional Constituyente de la provincia de Salta. Concejal y presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Diputado provincial, senador nacional, procurador general de la Municipalidad de Salta y fiscal de Estado de la provincia de Salta. Asimismo, el doctor realizó diversas disertaciones, exposiciones y ponencias, entre las que podemos destacar publicaciones sobre derecho constitucional y administrativo. Ahora sí, le concedo la palabra al doctor Juan Agustín Pérez. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, muchas gracias por la presentación de Gaby, muchísimas gracias. Y bueno, hacer una breve mención a que estamos ante la última disertación en este curso, que creo que gracias a la voluntad de todos los participantes y organizadores ha tenido éxito. Y obviamente con el compromiso de seguir el año que viene y profundizar el estudio de todas estas materias que nos interesan. Un especial agradecimiento, obviamente, a todos los que han colaborado, a todos los organizadores, a todos los presentadores y, obviamente, a todos los participantes. Bueno, como bien dijo Gaby, el título de esta disertación, que creo que es un tema emocionante porque vamos a ver que se están jugando muchos aspectos del derecho y también, obviamente, de derechos humanos, es la provincia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con una referencia que vamos a hacer, obviamente, a la sentencia de Laca-Jonás. En esta disertación, para ir a los temas específicos, tenemos que hacer como un viaje por distintos aspectos. En primer lugar, el sistema federal, porque tiene una enorme importancia que tengamos el concepto exacto de lo que es el derecho federal, porque se va a ver reflejado en formas concretas en las sentencias de derechos humanos. El tema de supremacía constitucional es clave, como vamos a ir viendo. Cómo juega el tema de competencias en las provincias. Cómo juega los aspectos de declaraciones de inconstitucionalidad dentro de la supremacía a la cual vamos a hacer referencia. Y obviamente vamos a ir también a la parte más importante del pacto, a alguna situación concreta que se ha dado con el pacto, que ya lo vamos a ver a través de un dictamen que tuvimos que hacer en Fiscalía. ¿Cuál es el grado de obligatoriedad por parte de las sentencias de la Corte Interamericana todavía discutida? Y obviamente una referencia a la sentencia, que me gustaría hacer mención justamente hoy. Fíjense, en la casualidad salió un interesante artículo, acá tengo el recorte del diario, sobre un
reportaje al doctor Rey, que escribió sobre la Argentina en el banquillo en el tema de derechos humanos. Y justamente en una parte dice, específicamente se los voy a leer, la Cajonat es un caso complicadísimo, quizás uno de los más difíciles que tuvo el sistema interamericano en su historia. O sea, fíjense en la importancia que se le va dando esto. Y obviamente vamos a hacer referencia a cómo es el tema de gestión en esta sentencia. Bueno, en primer lugar me gustaría que tengamos el concepto exacto del sistema federal del cual mucho hablamos, poco practicamos, y normativamente, como en algún momento vamos a hacer referencia, lamentablemente, nos guste o no, ha ido en retroceso, sobre todo a partir de la reforma de 1994. Nuestro sistema federal, siempre nos han enseñado de chicos que nuestro sistema es federal, así lo consagró la Constitución y así lo consagró la historia. Federalismo obviamente tiene un nacimiento anterior a la fundación, al establecimiento jurídico de nuestro país, ya podemos decir con el municipalismo español, con algunos aspectos jurídicos en la colonia. Pero nuestra Constitución lo recoge en forma directa. Ya fíjense en el mismo preámbulo, siempre lo recordamos, pero tenemos que enfatizar, ¿no es cierto? Son las provincias las que se reúnen y en cumplimiento de pactos preexistentes para diseñar nuestro sistema constitucional. La Constitución de 1853 nace por pactos preexistentes, pactos que lo hemos estudiado en historia constitucional, como el Tratado del Pilar, el Tratado de Cuadrilátero y obviamente el Acuerdo de San Nicolás en el año 1853. Y se cierra 7 años después con el Pacto de San José de Flores, donde se incorpora la provincia de Buenos Aires al sistema federal. En nuestra Constitución, ya la primera parte es una mención específica sobre lo que es el tema federal. Fíjense, ya en el artículo primero se habla de la forma representativa republicana federal. Ahora bien, ¿qué es el federalismo conceptualmente? El federalismo es nada más y nada menos que la descentralización territorial del poder. Una descentralización política y una descentralización de recursos, donde la nación es el todo y las provincias la parte. Nosotros siempre tenemos que pensar que en un Estado nacional está compuesto fundamentalmente por población, territorio y poder. Cómo se conjuga jurídicamente esa relación es lo que da a un sistema. La población, el territorio y el poder se puede conjugar en forma unitaria y estamos ante un sistema unitario. Se puede conjugar en forma republicana federal y estamos ante un sistema federal. Ahora bien, y todo esto va a ir relacionado con lo que estamos hablando del sistema interamericano, les quiero aclarar. Este camino que estamos recorriendo van a ir viendo que es directo hacia dónde vamos y qué es lo que tienen que tener todos aquellos que suscriben tratados o en las mismas aplicaciones y de consultas y sentencias de la Corte Interamericana. Cuando nosotros hablamos del sistema federal, esos poderes, ese poder al cual hacíamos referencia, poderes delegados. La provincia le van a delegar poderes a la nación. ¿Esto qué significa? Que es la provincia las que tienen los poderes. Vuelvo a repetir algo lamentablemente que ha ido bajando a través de los tiempos y sobre todo a través de la reforma 94. Poderes reservados, o sea, las provincias se reservan poderes como lo marca el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional. En ese famoso artículo que siempre lo hemos estudiado, las provincias
conservan todo el poder no delegado a esta Constitución. Todo lo que no delegamos es de la provincia. Y obviamente, sobre todo, en la evolución del constitucionalismo hemos ido también a poderes concurrentes, o sea, poderes que son llevados, son atribuidos y son ejercidos en forma concurrente por nación y provincia. En el tema de poderes delegados y reservados va a tener muchísima importancia porque acá va a ir jugando el papel de las provincias en el sistema de tratados. Ahora bien, en este sistema federal podemos hablar que la organización es horizontal con todas las atribuciones del gobierno federal y vertical en todas las atribuciones del gobierno provincial. Y en este federalismo tenemos que tener en cuenta a su vez lo que es la supremacía del derecho federal, la unificación del derecho fondo que tanto hemos estudiado en nuestra carrera y en nuestra profesión, y un tema que lo dicen todos los constitucionalistas y lamentablemente se ejerce poco. La Constitución, específicamente en el sistema constitucional, establecemos que los gobernadores son agentes naturales del gobierno para el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y esto va a tener importancia inclusive en un caso concreto que vamos a ver en este sistema interamericano, sobre todo en el tema de la cajonat y de observaciones que en algún momento se han hecho desde nación a provincia. Hasta ahí tenemos, obviamente, resumidamente, no vamos a tener tiempo, sería motivo de otra charla, todo lo que es el sistema federal. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta para el sistema interamericano en relación a las provincias. De ahí tenemos que establecer y tener en cuenta lo que es el orden normativo, cómo viene el orden normativo a conjugarse en nuestro sistema de leyes, en nuestro sistema de derecho, etc. Tenemos un orden normativo que es lo que siempre hemos conocido como supremacía, o sea, supremacía de la Constitución, que es lo que nos da específicamente el artículo 31 de la Constitución Nacional y hace referencia específicamente también el artículo 86 de la Constitución Provincial. Y en ese orden jurídico de la supremacía que establece el 31, vamos a hacer un breve repaso porque tiene también que ver con la reforma que viene en el 94, donde habla esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras. Esto va a tomar otro color, otro aspecto a partir de la reforma del 94, sobre todo en el 75, artículo 75, inciso 22. Ese orden normativo establece que tenemos una Constitución nacional con tratados a partir del 94 que tienen jerarquía constitucional. Demás tratados, sobre todo los tratados de integración, las leyes nacionales, actos, decretos, resoluciones, etcétera, del Poder Ejecutivo Nacional que va delimitando esa competencia y las constituciones provinciales. ¿Qué papel han jugado los tratados en el sistema constitucional? Y ahí vamos a ver, antes del 94, posterior al 94. Lo que sí podemos ir adelantando, que desde la reforma de 1994 los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Hasta el 94, y en virtud del artículo 31, tenían lo que se llama jerarquía infraconstitucional. A partir del 94, con la reforma del 75, tienen jerarquía constitucional. Y esos tratados rigen sobre la nación y obviamente sobre las provincias en todo aquello que ha sido delegado. Otro tema al cual vamos a referirnos. La Constitución del 94 incorporó a la Constitución
y ahí vamos a hacer alguna referencia a las reformas constitucionales, 8 tratados, 2 declaraciones y un protocolo. Pero también incorporó un sistema por el cual otros tratados pueden pasar a tener jerarquía constitucional. Fíjese que ese un tema fue muy debatido en la Constitución del 94. Yo estaba con el bloque federal, que en ese entonces era muy fuerte, y que hemos estado viendo muchos de estos temas. Temas que se consiguieron inclusive preservar. Les doy un ejemplo que hace a nuestra profesión. El bloque federal pudo preservar, por ejemplo, después de una larga pelea, el sistema de las cajas profesionales que tan afectan no son a nosotros. La nación se los quería directamente llevar. El bloque federal hizo una acción muy fuerte y en estos temas de tratados también lo hizo, y quedó incorporado a la constitucionalidad de los mismos. Entonces, cuando incorporamos ya esos tratados, acá un poco quedó fuera de discusión ese tema que también hemos visto mucho, acuérdense, en nuestras clases de Derecho, y después tuvimos quizá oportunidad de verlo en las carreras, el tema, la discusión famosa en el tratado si debía regir la teoría monista o teoría dualista. La monista era aquella donde un tratado, por el solo hecho de ser aprobado e incorporado, pasaba a tener vigencia. La teoría dualista frenaba el tratado en su aprobación, sanción, ratificación, etcétera, todos los pasos del derecho internacional, pero no entraba en vigencia. Tenía que venir una discusión de ley, para lo cual pasaba a tener vigencia. Era como una especie de pelea que todavía se sigue dando, que es lógico también, donde la nación quiere irse preservando, guardar facultades frente a lo que es, digamos, el derecho comunitario, el derecho internacional, etc. Esa teoría dualista inclusive empezó a morir a través de un fallo que usted muchas veces lo deben haber escuchado, cuando se acuerdan del caso de Esmedián contra Sofovich, donde ahí se consagra constitucionalmente que un tratado, por el solo hecho de ser aprobado, ratificado, entra en vigencia, porque hasta ahí se venía discutiendo este tema. Y vuelvo a repetir, los tratados mencionados, ya lo vamos a leer en la Constitución cuáles son, porque son muy importantes, ¿no es cierto? Pero con la posibilidad de que con un sistema determinado de mayorías especiales se pueden incorporar nuevos tratados. Fíjense, y eso lo hablamos en esta Convención de Santa Fe en el año 1994, a través de esto, y lo vamos a ir demostrando, se estableció un sistema de reforma constitucional sui generis, porque sin que haya convención constituyente, a través de mayorías especiales, 2/3 del total de los miembros, no presentes sino total, la voluntad del Poder Ejecutivo, uno puede denunciar tratados, con lo cual lo saca de jerarquía constitucional. Es una reforma. O podemos incorporar a la Constitución nuevos tratados, no solo los que se enumeraron en el año 1994. Le voy a leer, perdónenme esta lectura. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque acá entra el tratado del cual estamos hablando. ¿Qué tratados son constitución? Porque hay que decirlo así. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal, la Convención Americana, que es el tema específico, el Pacto Internacional de Derecho Económico, de Derechos Civiles, la Convención sobre la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, los Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Y todos estos tratados pueden ser denunciados, como los vuelvo a repetir, y los sacamos. Hasta acá, entonces vamos, como ustedes se van dando cuenta, vamos entrando en la forma que esos tratados tienen jerarquía constitucional y deben ser cumplidos tal cual se los dice. Ahora bien, esta supremacía necesita un control. Y vamos a ver que la categoría de tratados ha creado, por decir así, un nuevo
sistema de control. Disculpe, no se lo ve, Sí. se le apagó la cámara. Epa. Puede A ver. ver. ¿No será mejor que no me vean, Gaby? ¿Ya hablo? No, no puedes verlo. ¿Ahí está? Ahí está, ahora sí. ¿Ahí vamos? Bueno. Ahí continuamos. Bueno. Entonces, todo esto necesita obviamente un control de alguien que diga qué es lo que es constitucional o no y la categoría nueva al cual ya voy a hacer referencia. Ese control, vamos a hablar primero del control constitucional, lo puede ser el propio Poder Ejecutivo en algunos aspectos, por ejemplo el veto puede ir por aspectos constitucionales. Un control legislativo, una legislatura puede derogar una norma por inconstitucional, o sea, la deroga como norma, digamos, desde el punto de vista... Pero obviamente el papel más importante lo tiene el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene distintas formas, ¿no es cierto? Una, no vamos a hacer referencia a lo que es el control de constitucionalidad con todos sus aspectos directos, etcétera, pero sí en esa evolución que ya quedó consagrado, que es el sistema difuso. O sea, el sistema difuso, que cualquier juez puede y debe declarar una normativa constitucional. Este es un tema que fue muy debatido en muchos simposios, jornadas, etcétera, porque había un avance sobre este tema que lamentablemente tardó mucho. Fíjense que Estados Unidos lo había resuelto a principios del siglo XIX con el caso Marbury versus Madison, y acá seguíamos discutiendo si un juez podía declarar o no una inconstitucionalidad si no se la pedían. Nosotros sosteníamos diversas jornadas que eso era increíble. Que un juez, si ve que tiene que aplicar una norma que para él es inconstitucional, tenía que declarar su inconstitucionalidad. No importa que se la pidan o no pidan. Eso ya había sido resuelto con muy buenos fundamentos en Marbury versus Madison. Pero bueno, ya prácticamente he ido siendo consagrado el control difuso. Y obviamente tenemos acciones también directas de constitucionalidad, como nuestra provincia, el artículo 92 de la acción popular, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo este sistema de los tratados en el sistema interamericano, que en realidad abarca todos los tratados que tenemos ahí, pero específico lo que estamos hablando, creó también para que los jueces puedan avanzar en lo que se llama control de convencionalidad. Eso es lo que hay que trabajar duramente también, ya se está aplicando mucho, donde un juez no solo hace el control constitucional específico, sino también el control de convencionalidad, o sea, ver si acá se está violando o no un tratado. Y obviamente ese control lo vamos a tener también a nivel internacional, ya vamos a ir al tratado, obviamente en organismos internacionales, en el caso que nos ocupa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace un control sobre estos temas. Y lo puede hacer la propia Corte por el sistema de mecanismos de consulta, porque la Corte tiene un sistema de consulta, o también por los mecanismos de sentencia, que son los temas que estamos hablando. Ahora bien, ¿en dónde está reflejado este sistema interamericano? Obviamente, en el Pacto de San José de Costa Rica. No vamos a estudiar obviamente los otros tratados, discriminación, etcétera, derecho al niño, porque obviamente sería largo, por eso hemos elegido este tema específico, sobre todo en el caso que nos toca en Salta, que es la cajonata. ¿Qué es el pacto en sí mismo? El Pacto de San José de Costa Rica, que no nos olvidemos, fue firmado antes de la reforma del 94. Como decía Espota, nuestro maestro Espota, decía que es un sistema de garantía contra el poder político de cada uno de sus miembros. O sea, era un sistema de derechos humanos, de derechos que ya estaban consagrados en la Constitución. Vamos a ver cuando veamos el tratado que todos los derechos que están ahí prácticamente ya estaban consagrados. Algunos quizás no han sido declarados expresamente, pero ya lo teníamos en la Constitución. Entonces, es un sistema de
de garantía, perdón, contra el poder político, donde los derechos, como dice Espota, que ya estaban protegidos, adquieren el carácter de convencionalidad, o sea, adquieren el carácter de derecho internacional aplicable a las naciones que han suscrito los tratados. En virtud de todo esto, se ha ido obviamente, yo diría el tratado más importante, por lo menos todos los tratados son importantes obviamente, discriminación, los derechos del niño, tortura, etcétera, etcétera. Pero la base fue el Pacto de San José de Costa Rica, que acuérdense, se aprueba en el año 1984 a través de la ley 23.054. Este tratado va a tener otra categoría después de los 24, como vamos a ver. Pero hasta acá tenía una categoría infraconstitucional, superior a las leyes, pero infraconstitucional. Vamos a hacer un repaso, vamos a ir repasando, leyendo acá muy brevemente, obviamente, pero nos vamos a detener en lo que más nos interesa, lo que es el Pacto de San José, Costa Rica. En la ley que se aprueba en 1984, en la ley, en el artículo 2, hay algo que es muy importante y que debemos repasarlo, donde dice, reconócese la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. O sea, la nación afirma que se reconoce la competencia. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver que la Corte Nacional, nuestro derecho lo ha ido, digamos, cuestionando, en algunos casos sí, otros casos no, etc. El pacto tiene, en primer lugar, una enumeración, no vamos a hacer referencia, sobre todos los derechos civiles y políticos, etcétera, etcétera, donde quizás no vamos a entrar, uno de los aspectos, fíjense acá, hay un tema muy claro, en mi interpretación, porque el primer aspecto se protege acá el derecho a la vida. Si llegara a ser sancionada la ley que todos nosotros sabemos que se está por sancionar, creo que jurídicamente van a tener que hacer una denuncia del tratado en ese artículo, porque es muy claro el artículo de la protección, porque si no estaríamos ante un tratado que no se cumple. O sea, las autoridades van a tener que, ¿por qué? Protege la vida de la concesión directamente en forma específica, firmado y ratificado. Y obviamente tenemos toda la enumeración de todos los derechos que nosotros obviamente permanentemente los vemos, libertad personal, garantías judiciales, legalidad, conciencia, pensamiento y expresión, protección a la familia, asociación, propiedad privada, otro tema que hay que discutirlo bastante, etcétera, etcétera, a tenor de no discutir la propiedad, sino lo que está pasando en virtud de los pactos firmados. Doctor, en ese tema, perdón, se fue de vuelta la... Otra vez se fue la imagen. Llamar a mi asistente, entonces, que... es un colega de fiscalía, nuestro asistente, Sebastián. Tengo asistente de categoría yo acá. Bueno, ahí viene la cláusula federal, después de toda esta enumeración, etcétera, etcétera, y de ahí vamos a hablar de lo que es la Comisión Interamericana y de la Corte en sí misma. Fíjense, ¿qué dice la cláusula federal? Hacen una expresa mención, ¿por qué? Porque en el sistema federal obviamente dice, cuando se firma el tratado, ¿qué vamos a hacer con aquellos países que no tienen un poder centralizado y que son sistemas unitarios, sino un poder descentralizado y que son federales? Entonces, dice el artículo 28, cuando se trata de un Estado parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones presentes de esta convención relacionada con las materias, etcétera, etcétera.
con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes, o sea, la provincia, estemos muy atentos a esto, a la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades de dichas entidades, o sea, nuestras provincias, puedan adoptar las disposiciones. O sea, es una manera de decir, señores, ¿qué va a pasar y qué vamos a hacer si la provincia no lo cumple? Vamos a cuidar honesto, etcétera, y ser obligación de la nación. Se lo enfatizo porque vamos a ver un dictamen de fiscalía al respecto y vamos a ver un caso al respecto. Pero terminemos con el tratado en sí para que vayamos avanzando. Tenemos el cláusula federal, muy importante, tenerla bien en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son los organismos aplicables de este tratado? Por un lado, la Comisión Interamericana y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene una particularidad respecto de la Corte. Ante la Comisión puede ir cualquier ciudadano a pedir, a reclamar, a solicitar, etcétera, una determinada causa. Comisión que se va a expedir al respecto e inclusive puede hasta asumir la causa de quien va a denunciar y hace el juicio, porque vamos a ver que lo que establece el tratado, ante la Corte no puede ir cualquier ciudadano, ya tiene que ir ante la comisión o grupo de ciudadanos, porque hace referencia también al grupo de ciudadanos. Ante la Corte directamente van o los estados partes o la propia comisión, que es la que hemos hecho referencia recién. La comisión, para que tengan una idea, tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de su mandato con distintas funciones, formular recomendaciones, formular denuncias, solicitar de los gobiernos de Estados miembros que proporcionen informes, etcétera, etcétera. Pero no tiene poder, digamos así, de sentencia. Ahora bien, la Corte, vuelvo a repasar, solamente tiene facultad para iniciar un juicio en sí mismo, los estados parte o la comisión. Nadie, absolutamente nadie más. Ahora bien, y esto es tan importante como lo que acabamos de decir recién, cláusula federal, grábensela bien porque vamos a ir a un caso concreto y valor de la sentencia, que es otro tema de casos concretos y que vamos a ver que nuestra justicia tiene distinta interpretación, aunque va hacia un determinado camino. Cuando hemos firmado esto, y más cuando lo hemos incorporado a la Constitución, fíjense, acá los estados partes, se ha vuelto a ir, bueno, se ve que la... ahí es lo que está pasando acá. Igual vamos avanzando mientras se arregla. Perfecto. Los estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte. ¿Quieren algo más claro ustedes? No. Lamentablemente, o no, cuando se firma algo tiene que cumplirse, si no hay que pedir su cambio, su denuncia, etc. Y obviamente también determina específicamente que en aquellos fallos en los cuales haya indemnización, y hay muchos casos de indemnización, la nación que ha suscrito este tratado debe realizar todos los procedimientos internos necesarios para que se cumpla con esta indemnización. Pero es muy importante que recuerden bien eso y en la forma que lo dice claramente que los estados se obligan a cumplir absolutamente todo esto. Ya vamos a volver a esto de los fallos, vamos a enunciar alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana y qué ha dicho nuestra Corte al respecto. Pero me gustaría volver al tema del aspecto federal para que vamos a un caso concreto. Fíjense que cuando sale
la sentencia de la Cajonat, ¿no es cierto? Sentencia que tiene distintos aspectos, ¿no es cierto? O sea, acuérdense que abarca una parte lesionada en su momento de 132 comunidades que son específicas de la sentencia, pero dentro de la sentencia tienen que tratar una realidad que son las de más de 400 familias criollas que están asentadas en lugares históricos y que la propia Corte los reconoce. Ya vamos a hablar algunos detalles de esta sentencia, pero me gustaría hacer referencia a esto. Cuando sale este fallo, uno de los casos más difíciles, lo dice acá en el diario, ¿no es cierto?, Alejandro Rey, autor de un libro muy largo y muy interesante sobre el tema de derechos humanos en casos concretos, distintos casos de Estado, casos individuales, etcétera, etcétera. Ahí es condenada nuestra nación, el Estado Nacional, ¿no es cierto? Ahora bien, es sobre una realidad, sobre un tema de comunidades, de criollos, en nuestra provincia, o sea, es parte de la provincia, o sea, no puede haber un escudo del Estado federal para cumplir la sentencia. La nación determinó y aceptó la sentencia y la quiere cumplir. La provincia también la quiere cumplir y le aclaro que de hecho la está cumpliendo. Y fíjese que acá se da una paradoja. Nos llega a nuestra provincia, y obviamente fue derivado a Fiscalía, una nota de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de derechos humanos, donde dicen textualmente, después ya lo vamos a explicar, que manifiestan profunda preocupación por el dictado de medidas institucionales de la provincia de Salta que puedan impactar negativamente en la implementación de la sentencia dictada. O sea, fíjense la paradoja, es casi como quejarse que la queremos cumplir, aunque vamos a ir desmenuzando porque tenemos que llegar a un camino intermedio. Como dicen, no, déjenla a la nación sola. Cuando se hace esta unidad ejecutora, este fue un dictamen que hicimos en Fiscalía al respecto y contestamos obviamente, se crea la unidad ejecutora provincial, fíjense, la voluntad del gobierno de cumplir, con el objeto de coordinar, articular y ejecutar las acciones que resulten necesarias para dar cumplimiento con las disposiciones de esta sentencia. O sea, lo que se le está diciendo, que vamos a crear una unidad justamente para facilitar el cumplimiento de esta sentencia, y después en el artículo 3º del decreto decimos específicamente gestionar, coordinar, articular y ejecutar con el Estado Nacional. Entonces, se contesta, y acá porque es un tema que sigue vigente, porque se está cumpliendo la sentencia, pero bueno, en el cumplimiento hay mecanismos de que a veces se quejan de la nación que si hubo una comunicación enfática o no, pero se va avanzando en el cumplimiento de la sentencia. Acá, en definitiva, dijimos que no nos escudamos en la cláusula federal, que la provincia, aunque no sea parte obligada, gestiona, articula junto con la nación el cumplimiento de la sentencia. Y sobre todo, un aspecto que hice referencia en la primera parte de nuestra charla, que era la propia Constitución le da al gobernador la naturaleza de agente de gobierno para hacer el cumplimiento de la Constitución, leyes, etc. O sea que la Constitución obliga a decir, señor, nosotros tenemos que salir a cumplir un tema nacional, un fallo, internacional. Bueno, ahora, ¿qué dijo o qué ha ido diciendo la Corte Suprema? Y ahí es donde viene la tensión, digamos, en el orden jurídico normativo de nuestro país. Distintos fallos, que vamos a ir enumerándolo, dando sintéticamente cuál fue la posición, pues no podemos distraernos en el caso concreto en sí. Fíjense,
En caso Cantos, la Suprema Corte de nuestro país dijo que no se puede modificar una sentencia con autoridad de cosas juzgadas. Si ustedes repasan el tratado que leí, las consecuencias del fallo de los fallos en la Corte Interamericana de Derecho, lamentablemente dice, se debe cumplir. O sea, porque se ha creado un orden normativo. La Corte se resiste y lo dice específicamente, no podemos aceptar que haya una cuarta instancia. No gusta poner el nombre, pero el tratado dice específicamente que cuando algo ha sido recogido en la Corte Interamericana, debe cumplirse. O sea, es una instancia. En caso expósito, la Corte acepta, pero claro, con una particularidad. La Corte nuestra dice, a tenor de lo que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos cambiar y aceptar que un fallo de Cámara que había resuelto la prescripción de una acción penal de un imputado debe ser revocado. Entonces acá aceptó, pero debemos recordar y decir que hasta ahí dice acepto, pero porque es un fallo de Cámara, no estoy hablando de una disposición de mi propia Corte. Pero dice, bueno, lo vamos a aceptar. Después viene el famoso caso Fontevecchia. Acuérdense que en este fallo es una demanda que hace un expresidente de la Nación, el doctor Benen, ¿no es cierto?, contra Fontevecchia por una cuestión de publicación respecto a un hijo de él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá la Corte no aceptó, la Corte Nacional, lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le había dicho, señor, revoque esa sentencia, porque se está violando la libertad de expresión. Se está violando la libertad de expresión. Revóquela. Y nuestra Corte no aceptó porque dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no actuó dentro de las esferas de su competencia. Textual. O sea, ahí estamos viendo, decir, como usted no actuó dentro de su competencia, no la acepto. Pero no es lo que dice el tratado firmado. O sea, porque el tratado firmado no le da a la Corte Nacional nuestra que usted va a interpretar todo lo que dice la Corte Interamericana. Lamentablemente tiene que cumplirlo. Fíjese que eso se ordenó, hay una especie de tironeo y en el año 2017 hubo inclusive una publicación, o sea, hace 3 años una publicación de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que publicó que hasta ahora no se había cumplido el fallo sobre el caso Fontevecchia. En el caso Carranza, la Corte Suprema aceptó las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Almonacid, acá ya estamos ante una interpretación importante que hace ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que tiene que haber un control de convencionalidad ex oficio sobre los propios jueces cuando se está violando o poniendo en discusión un tratado internacional. O sea, la Corte Interamericana ha dado una interpretación para que todos nuestros jueces vean los controles de convencionalidad, analicen no solo la Constitución, sino las distintas convenciones, y si es inconstitucional, debe hacerse ese control de convencionalidad y directamente, obviamente, anularlo, no cumplirlo, declararlo. Ese fallo fue ratificado en otro que se llamaba Aguado Alfaro, donde dice, declárese la inconstitucionalidad si hay petición de parte y declárese inconstitucionalidad ex oficio, dentro de esto mismo. Nuestra Corte, ya yendo a la Corte provincial, va siguiendo ese criterio que debe adoptarse esos controles de convencionalidad. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del fallo de la cajonata? O sea, hemos ido viendo todo esto, pero como
creo que es importante en el cierre de esta charla hacer referencia muy breve, para que pasemos ya, si quieren, a las dudas, etcétera, etcétera, de lo que este fallo dice. En primer lugar, el fallo más importante, como dijo este autor, el fallo más importante, por su naturaleza, porque abarca no solo aspectos concretos, materiales, lo dice ahí el propio autor, sobre traslados, sobre temas de agua, etcétera, sino también de aspectos socioculturales, de derechos humanos, etcétera, etcétera. En este fallo se determinan medidas de restitución, que son restitución del derecho de propiedad comunitaria, obviamente, con las obligaciones de consulta previa, como les estaba diciendo hace rato. Hace referencia no solo a la radicación de propiedades comunitarias, ¿no es cierto?, de pueblos originarios, sino también reconoce que hay una población que no fue la que demandó, pero que va a ser afectada y determina obligaciones para el traslado de la población criolla, que son aquellas más de 400 familias a las cuales hablaba. Es tan complejo que avanza también sobre medidas para la restitución de los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la identidad cultural. Esto es lo que hace referencia al autor que hace rato veníamos haciendo reflexión. La tala ilegal, etcétera, etcétera. Y fíjense que establece hasta fondos de desarrollo para la cultura indígena, o sea, va mucho más allá. ¿Y cuáles son los planes estatales, etcétera, etcétera? Establece plazos de publicación de la sentencia en idioma castellano y en idioma de pueblos originarios, establece plazos de restitución de las tierras, de delimitación, de demarcación, medidas de satisfacción, consideraciones adicionales, planes de trabajo. Todo eso es lo que se está, por supuesto, es mucho más complejo, ¿no es cierto? Pero son todas las medidas que hoy día se está cumpliendo, se está avanzando dentro de esta relación que tenemos con Nación y la Corte Interamericana, porque obviamente los afectados por la sentencia, de decir así, establecen sus mecanismos para ver que se cumpla. La Corte obviamente impulsa, la Nación a su vez tiene que recoger eso, y esta dirección a la cual yo les hacía referencia, obviamente avanza sobre las provincias en este tema. Entonces es un tema de articulación que tenemos que ir viendo. Como vemos, para ir terminando, o sea, hay una relación directa entre constitución, tratados, declaraciones de inconstitucionalidad, cláusulas federales con lo que son las aplicaciones concretas las aplicaciones concretas de los tratados. Y como opinión personal, independientemente de los fallos de la Corte, por eso hice referencia en algunos aspectos de los derechos que están en la primera parte, que si establecemos otro camino tenemos que denunciar el tratado, pero el tratado es muy claro que las decisiones de la Corte deben cumplirse, y nosotros hemos firmado eso. No solo hemos firmado, lo hemos incorporado a la Constitución, nadie nos obligó a incorporarlo a la Constitución. Ese es el problema argentino, a veces hacemos las normas, discutimos las normas, sancionamos las normas sin razonar bien a fondo si vamos a estar en condiciones de cumplirlas. Y le aclaro que esto se discutió en el 1994, se discutió en el debate de la Convención Constitucional de Santa Fe, donde se advirtió, señores, desde el momento que lo ponemos en la Constitución, es Constitución. Había bloques, entre ellos el federal, que decía, cuidado, avancemos de a poco, dejemos que los tratados sean incorporados, pero sean incorporados de la manera infraconstitucional. Entonces teníamos la reserva de decir, como este tratado es infraconstitucional, está violando, según la Corte, este artículo de la Constitución. Entonces ahí sí declare la inconstitucionalidad. Pero en el momento que le dieron jerarquía constitucional, y eso es lo que va a haber que entenderlo, si no, va a haber que denunciar el tratado. Los tratados que están ahí son Constitución, en forma clara y expresa. Bueno,
Quiero haber hecho un resumen, no sé en qué tiempo lo hemos hecho bueno, para no pasarnos. Así que bueno, les agradezco la atención y ante las inquietudes, obviamente, estamos acá dispuestos a escucharles. Tengo dos preguntas, doctor. La primera dice, ¿usted considera que el control de convencionalidad lo debe realizar la administración de forma previa a cualquier litigio? Sí, yo diría, establecía el control. Yo soy de la teoría amplia del control de constitucionalidad. Que eso después sea discutido por una autoridad superior, etcétera, es así. Pero en cualquier formulación jurídica, tenga la categoría que tenga, si quien escribe sobre eso, si quien dictamina sobre eso, ve que se está violando un aspecto de la convención, puede y quizás deba hacerlo. Que después se ha discutido es otra cuestión. Pero, yo vuelvo a repetir, quienes somos abogados, quienes ejercemos la profesión, quienes, obviamente la profesión en nuestro ámbito, que es la fiscalía, tenemos obligación de ver los aspectos constitucionales y advertir cuando algo no es inconstitucional. Advertir que se está violando una convención, que se está violando un tratado determinado, etc. No sé si hacia ahí va la orientación de la pregunta. Perfecto. Y ahí viene otra pregunta. De acuerdo a la primacía de los tratados internacionales referidos al acceso a la justicia, ¿usted considera, como lo dijo el doctor Simón Padrón en su clase, que debe derogarse la ley 5018 del reclamo previo? Mire, el tema de acceso a la justicia es un tema muy discutido, o sea, que tiene muchas discusiones, ¿no es cierto? Una cosa es todas aquellas medidas que realmente obstaculicen lo que es el acceso a la justicia, porque podemos considerar que se viola acceso a la justicia, por ejemplo, y se discutió varias veces, si en zonas geográficas determinadas no hay tribunales, por ejemplo. ¿Hay violación o no violación de acceso a la justicia? Entonces yo creo que en ese sentido es un tema de interpretación, ¿no es cierto? Para mí no, pero bueno, son opiniones. No tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer una. Acá aparece una. ¿Cómo se puede fomentar o poner en práctica con mayor frecuencia el control de convencionalidad por parte de los jueces? Y no, yo creo que eso, obviamente un tema de conciencia, un tema de orientación, un tema de formación, ¿no es cierto? Un tema de que el conocimiento del derecho obviamente es obligación de cada uno que lo aplica, ¿no es cierto? Lo que pasa es que todavía es como que no ha quedado internalizado algo que ha sido formulado en el año 1994, que lo hemos advertido varios, pero que quedó absolutamente incorporado. O sea, los jueces tienen que saber que todo lo que está ahí en el 75, inciso 22, es absolutamente constitución. Entonces, la aplicación de la inconstitucionalidad con pedido de parte o ex oficio debe realizarla. O sea, cuando va a aplicar la sentencia, tiene que ver si está violando algún artículo operativo de la Constitución, algún artículo de las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución, y dentro de eso tiene que ir a los tratados, a cada uno de los tratados. Donde está bien, si ustedes leen el Pacto Interamericano, es largo, no lo podemos leer hoy día, si ustedes se fijan en el tema de los derechos a la vida, a la enseñanza, de conciencia, etcétera, está muy detallado. Y eso debe ser analizado porque es constitución. Y si el juez considera que se está violando una de esas normas, y bueno, tiene que declarar la inconstitucionalidad por el control de convencionalidad. Dice, pero en ese punto, respecto de los jueces, está el principio iura nobis curia. Perdón, no escuché bien ahí, ¿cómo? Dice, pero en este punto, respecto de los jueces, está el principio iura nobis curia. Por supuesto, sí, para mí sí. Pero eso, para mí eso es básico, sinceramente, Gabo.
el juez decide el derecho. Ahí es otro aspecto de algo que ya lo dijeron, no es que sea un enamorado, pero hay que establecer lo que dijeron ya en Marbury versus Madison. Otro aspecto que es ese famoso fallo es la Constitución es, entre paréntesis lo digamos nosotros, nos guste o no nos guste, lo que los jueces dicen que es así. Si no, adoptemos otro sistema. Entonces, el iure nove victoria es eso. Señor, usted dice el derecho. Dice, otra pregunta. ¿Qué sucede si un Estado no cumple con un fallo de Corte Interamericana? ¿Cuál sería la sanción que corresponde? Bien. Buena pregunta, porque ese aspecto obviamente en el derecho internacional se lo dice. Yo me animaría a sostener que hoy es una obligación moral, una obligación de Estado, una obligación política, porque hasta hoy, no sé si algún día ya será mucho hablar en el futuro, estos tratados o las cortes internacionales no tienen lo que se llama poder de imperium. No hay poder de imperium. Entonces, no existe. Sí, obviamente hacen recomendaciones, hacen comunicaciones, les voy a repetir. En el caso, por ejemplo, del fallo de Fontevecchia, la Corte Interamericana hizo publicaciones internacionales que no se estaba cumpliendo el fallo. Pero hoy no hay un mecanismo de imperium, ¿no es cierto? Donde ven, inclusive en el propio tema de indemnizaciones, ¿no es cierto? Hay un mecanismo específico por el cual la Corte le pide, le sostiene y denuncia que establezca el sistema, el juicio, el monto, etcétera, por el cual se va a indemnizar. Eso ha sido en forma concreta muchas veces, pero no hace, por decir así, hoy la Corte Interamericana un juicio para el cumplimiento de la sentencia. Solicita, pide, sanciona. Si el día de mañana, obviamente, se establece un mecanismo de imperio, bueno, habrá que ver. En los hechos, sobre todo los temas de violación ya de derechos humanos en forma masiva, etcétera, el poder de imperio no existía jurídicamente y surgía por la voluntad de algún país que, bueno, ejemplo, actuaba. Con ese criterio de derecho, algunos países han intervenido en otros países, que es un tema muy discutido, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, en el tema de genocidio tenemos un caso específico. Pero en lo que son nuestros tratados, hoy día no tenemos poder de imperio. Completando lo de la compañera, ¿qué sucede cuando la provincia no cumple con las sentencias locales? Las sentencias, bueno, locales. perdón, locales. Sí, O sea, cuando la provincia no cumple, con las sentencias no, locales. están los mecanismos judiciales para hacerla cumplir, obviamente. Si es económico, con restitución económica, embargos, etcétera, y demás. O sea, el poder del imperio, y existe una nación que también, si habría un cumplimiento, obviamente, ya, llamémosle, excesivo, arbitrario, injusto, se está violando ya normas federales, obviamente. Y ahí también está ya el imperio de la nación o la propia justicia federal o la corte. Tema para analizarlo más detalladamente, pero no existe forma de que no se cumpla. Doctor, no hay más preguntas, así que le agradecemos y agradecemos la participación de todos. Y le damos la palabra al doctor Diego Wilde de la UPAP. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, primero que nada quiero agradecerte, Agustín, por esta última exposición tan interesante respecto a una cuestión tan actual como el caso La Cajonat, que evidentemente nos trae una visión actualizada sobre lo que va a venir en los próximos tiempos con respecto a este fallo sobre el que expusiste. Bueno, quiero aprovechar esta última charla que se dicta dentro del ciclo de charlas La abogacía ante un cambio de época, en homenaje al doctor Juan Carlos Casañe, para agradecer a todos y cada uno de las personas que colaboraron desde su lugar y desde sus funciones para que
el ciclo fuera un éxito. Primero y principal, al titular de Fiscalía de Estado, al doctor Agustín Pérez Alsina, al titular de la delegación en Casa de Salta en Buenos Aires, al doctor Martín Plaza, que si no fuera por su primera invitación a que nos sumáramos como institución académica a esta actividad, esto no podría haber sido posible, así que les agradezco enormemente que nos hayan tenido en cuenta. Y de ahí quiero agradecer también a la doctora Talens, que fue la coordinadora por la UPAP, a Amparo, muchas gracias por tu colaboración, y al doctor Pablo Buchanti, que fue el coordinador por Fiscalía. También quiero agradecer a todo el personal de la UPAP y a todo el personal de la Fiscalía de Estado que colaboraron, desde el primero al último de los que oficiaron como moderadores. Muchas gracias por su colaboración. Y fundamentalmente a todos los expositores. Hemos tenido gente de una gran calidad humana y académica que expuso a lo largo de todas estas jornadas. Y también agradecer a todos y cada uno de los participantes, de los asistentes. El título de la charla, del ciclo es La abogacía ante un cambio de época. Y yo pensaba, qué difícil es sentar a más de 100 abogados por cada charla que se dio y que estuvieron atentos y que estuvieron pendientes de cada una de las exposiciones que se dieron, y qué mejor signo de un cambio de época. Todos sentados frente a una pantalla, atendiendo, y bueno, es recalcar eso, agradecerles a todas y a todos y a cada uno de ustedes por haber estado presentes, decirles que fue un éxito realmente y para nosotros un orgullo haber participado de esta actividad. Y para finalizar, decirles también que esto es solo el principio de una serie de acciones que vamos a encarar y a realizar en conjunto con la Fiscalía de Estado, que en definitiva van a redundar en beneficio de la matrícula de abogados, del cuerpo de abogados del Estado y en definitiva del derecho administrativo en la provincia de Salta. Así que bueno, no me extiendo más. Muchas gracias a Agustín y a todos los No, presentes. gracias, Diego. Y bueno, que pasen unas hermosas fiestas y que el año que viene sea mejor. Muchísimas gracias, Diego. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar.